Hola, nosotros somos el grupo 5 y vamos a hablar del aumento de desempleo a nivel nacional debido al COVID-19. Mi nombre es Daniela Churi. Mi nombre es Daniel Cubillos. Yo soy María Paula Herrera. Yo, Juliana Montaño. María Camila Rodríguez. Y yo, Daniel Rubiano. La emergencia sanitaria ha aumentado la tasa de desempleo en los sectores más vulnerables de Colombia, por lo cual buscamos analizar no solo a quienes han sido los más afectados, sino también qué ámbitos específicamente. Esto con el fin de proponer un plan de cambio desde el factor de la coyuntura actual que ha venido afectando tanto al país. Encontramos una fuente del tiempo donde hay 7 testimonios de trabajadores informales de distintos estratos, con el fin de mostrar las distintas situaciones según el nivel socioeconómico. Tienen en común la pérdida o reducción de sus ingresos y manifiestan con preocupación porque la mayoría de trabajadores de este sector sobrevive con el ingreso económico que obtienen diariamente del trabajo. Un punto que manifiestan en todas las entrevistas es que no han recibido ningún subsidio ni apoyo del Estado, que simplemente han tenido que verse obligados a solucionar lo que ellos creen insolucionable. Es evidente la ausencia de soporte por parte del Estado. Los ciudadanos no se sienten respaldados y viven con miedo, no solo al virus, sino también a la posibilidad de no tener cómo sostener a sus familias. Esta institución ayuda a algunos en esta necesidad, sin embargo, no ha sido eficiente para encontrar una solución alternativa para los trabajadores informales, pues hasta que se retire la cuarentena obligatoria, que han podido volver a trabajar algunos de ellos. Pasamos al análisis de contexto, en donde nos dimos cuenta que una buena parte de los hogares con ingresos cercanos, pero por arriba de la línea de vulnerabilidad, que es la verde, caería en situación de pobreza. El ingreso medio mensual, que es la línea azul, caería tanto que se ubicaría debajo de la línea de vulnerabilidad, que es la verde. O sea, resulta siendo la línea color amarillo. Habría, por tanto, un incremento de 15 puntos porcentuales adicionales de pobreza, 7,3 millones de personas más que en el 2019. Habría una caída total de los ingresos mensuales de 4,8 billones de pesos. Estas consecuencias perjudiciales se pueden mitigar en el corto plazo con las políticas que el gobierno estaba implementando para ayudar a los hogares más pobres mediante el programa de ingreso solidario. La informalidad y el empleo en microempresas son características prevalentes en países emergentes y en desarrollo, representando más del 50% del empleo en muchos. Los trabajadores informales en empresas pequeñas, en las que no todos son informales, están más expuestos a pérdidas del empleo que los trabajadores en empresas grandes. Esto quiere decir que los trabajadores en países más pobres se emplean en ocupaciones menos aptas al teletrabajo debido a los bajos niveles de educación, a la mayor concentración de trabajadores en la producción de bienes y a los servicios de baja sofisticación y a la de baja conectividad a Internet. Por esa razón, los trabajadores en economías emergentes están más expuestos a la pérdida inmediata de sus ingresos laborales frente a las medidas de distanciamiento físico impuestas para limitar los efectos de la pandemia. Por eso, pues están en mejor capacidad de aislarse de manera voluntaria ante la ausencia de medidas de confinamiento obligatorio. La importancia de la informalidad y del empleo en pequeñas empresas en los sectores directamente afectados implica que un impresionante 56% de los trabajadores colombianos, eso equivale a los 12.5 millones, se enfrenta a una posible pérdida de empleo. Esto ocurre como consecuencia de la falta de protección laboral para la mayoría de estos trabajadores y la escasez de ahorro y crédito para empleados y empleadores. Con el tiempo la proporción se incrementa y se está incrementando más al 67%, eso que equivale al 14.9 millones, debido a que las empresas más grandes se ven afectadas por el prolongamiento de la crisis. Otro aspecto importante a resaltar en todo esto es la salud mental. Acá podemos incluso introducir el término de espíritus animales, un término que es comúnmente usado en la economía y se refiere a la relación del comportamiento humano y a las emociones. Históricamente se le ha atribuido una relación negativa a la idea de emoción y pensamiento. En este sentido, es lógico que socialmente se ha aceptado que las personas prescindamos de lo que sentimos. Pero entonces lo relevante acá es que en la historia reciente, la interdisciplinariedad entre la psicología y la economía han demostrado que las emociones no son irracionales y que por el contrario son de los aspectos más importantes en el desarrollo cognitivo de las personas. El problema entonces es que en las economías emergentes la salud mental sigue sin ser la prioridad en los planes de salud pública. Por ejemplo, en Colombia no fue sino hasta la encuesta nacional de salud mental del 2015 que se empezó a reconocer los problemas de salud mental como un síntoma o una conducta que no constituye una enfermedad mental diagnosticada. De allí que el sistema de salud público colombiano no tenga la capacidad de atender problemas relacionados con el desarrollo psicoemocional de las personas. Ya relacionándolo con la pandemia, esta incapacidad institucional
se hizo aún más evidente durante la crisis sanitaria causada por el COVID-19, pues las medidas de distanciamiento social condujeron a un aumento en los niveles de ansiedad, depresión, estrés y miedo de la población colombiana. Según un informe realizado por Profamilia, el 75% de la población se ha sentido cansado, sin sentido e inquietos por la coyuntura. Entre la población que se ha visto afectada por la pandemia, el 88% reportan sentirse nerviosos y el 81% preocupados por el futuro y la recesión económica. Y pues como se puede evidenciar en la gráfica que tenemos ahí, estos problemas de salud mental que se han agudizado también se relacionan con la edad. Los jóvenes estamos viviendo un momento de incertidumbre y eso claramente influye en nuestra salud. Principalmente nosotros buscamos mitigar el efecto adverso que esté causando o que ha causado la crisis sanitaria sobre el bienestar social de los trabajadores informales. Nuestro propósito es que el plan de cambio sea un puente entre el Estado y los trabajadores informales con el objetivo de visibilizar y apoyar a esta población, teniendo en cuenta que, como pues ya se ha venido mencionando anteriormente, representan casi la mitad del total de los trabajadores del país. A partir de esto, construimos un plan de cambio pensando en las posibles consecuencias positivas que se podrían derivar tanto en corto como en mediano y largo plazo. Es decir, que nuestro plan de cambio lo construimos pensando también en solucionar como problemas estructurales preexistentes, como lo es la falta de identificación de los trabajadores informales, lo cual ha complejizado durante esta época de crisis específicamente el proceso logístico por parte del Estado para poder hacer entrega de las ayudas a quienes más lo necesitan. Construimos un plan de cambio que consiste en 4 etapas. La primera de estas contempla un periodo de 4 meses y su objetivo principal es el desarrollo de una plataforma mediante la cual las personas informales puedan suministrar su información acerca de las labores que realizan, como por ejemplo los productos que venden o los servicios que ofrecen y la zona geográfica en la que se ubican. Para el diseño de la encuesta destinamos 2 meses y tenemos que tener en cuenta que muchas personas que son del sector informal muchas veces no cuentan como con los dispositivos para que puedan acceder a la encuesta y por tanto debería ser una encuesta que también pueda hacerse de forma presencial. Los otros siguientes 2 meses los diseñamos para que recolectemos un mínimo de respuestas que permita empezar a georreferenciar las zonas. La segunda etapa contempla un periodo de 8 meses y el objetivo principal es que a partir de la información recolectada empezamos a diseñar estrategias que favorezcan por un lado la mitigación de la propagación del virus y por el otro ayuden a la construcción de tejido social. Los 2 primeros meses estarían enfocados en utilizar la información suministrada para empezar a redirigir las ayudas del gobierno destinadas para este grupo de población vulnerable. Y en simultáneo se espera que los dirigentes o los asesores de política empiecen a utilizar la información para empezar a diseñar estrategias de aislamiento o convivencia en la nueva normalidad, como por ejemplo diseñar un esquema de pico y cédula según la zona, la hora o el tipo de producto que se venda. Los 6 meses siguientes se espera que a nivel local, o sea, ya sea, si por ejemplo en Bogotá a nivel de localidad o a nivel de barrio y en un nivel de país, por ejemplo a nivel regional o a nivel municipal, se empiezan a impulsar campañas que promuevan el apoyo y el consumo de los bienes y servicios que ofrecen las personas que trabajan desde la informalidad. Para esto esperamos poder como identificar y nombrar a voceros y así poder continuar incentivando a que las personas informales suministren su información a la plataforma. Durante este periodo de tiempo también hay que tener en cuenta que ya habrían pasado mínimo 3 meses y por tanto se tendrían que reevaluar las estrategias que los dirigentes o los asesores de políticas hayan implementado para controlar la propagación del virus y en lo posible, basándonos en la información, hacerlas un poco más flexibles. Nuestra tercera etapa contempla 3 meses. Y el objetivo principal de esto es que esto podría ayudar a cuantificar el impacto que ha tenido el proyecto y lo permitiría visibilizar las posibles ventajas que las personas informales han derivado del suministro de su información y por tanto habrían razones para continuar incentivando a que las personas informales sigan suministrando información para que cada vez nuestra base de datos siga creciendo. Y la etapa número 4 básicamente es consolidar la base de datos con toda la información recolectada durante los 15 meses anteriores. Y esta etapa consta de 9 meses. Los 2 primeros meses, la idea es establecer un grupo de trabajo que se encargue de consignar toda la información en un único formato que sea de fácil acceso y amigable con toda la población. Y asimismo es importante que la base de datos sea de libre acceso, es decir, que esté de forma anónima y que garantice la privacidad pues, de los trabajadores informales. La siguiente parte de esta etapa tiene 1 mes y la idea es actualizar y verificar toda la información. Esto permitirá que las políticas públicas que se implementen estén basadas en información reciente y por lo tanto la pertinencia de las mismas aumente. La siguiente parte tiene 6 meses y a partir de toda esta base construida
los hacedores de política podrán diseñar e implementar programas en favor de las garantías sociales de los trabajadores informales. Toda esta información de base de datos deberá ser constantemente actualizada y nutrida. Para esto esperamos que los costos que pueda conllevar el mantenimiento de la base de datos sean asumidos por entidades gubernamentales como el DANE. Por último, teniendo en cuenta lo que investigamos y el plan de acción en sí mismo, reflexionamos a partir de nuestro contexto privilegiado como estudiantes de la Universidad de los Andes, que tenemos una responsabilidad de aportar y contribuir a la construcción de una sociedad mucho más justa y menos desigual. Por ende, propusimos un plan que fuera más realizable y que desde nuestras posturas y saberes pudiéramos llegar a ejecutar, teniendo en cuenta también pues, nuestras limitaciones y la realidad actual de estos trabajadores informales en el país, sin dejar también de lado pues, el objetivo de impactar positivamente esta población tan afectada por la coyuntura actual. Y asimismo, pues queremos pensar no solamente en estos trabajadores como objetos que constituyen un sistema de producción, como lo plantea Marx, sino también como individuos que hacen parte de esta sociedad.